Vecinos, vecinas, nuestra lucha desde la independencia que dio Morelos, que dio Hidalgo, ellos ofrendaron su vida para tener una patria primero libre, independiente. Bueno, Morena seguimos reivindicando que uno de los valores más importantes es, ahí les van los valores más importantes que Morena maneja: el ser humano como valor supremo. Ser humano, hombre y mujer, seres humanos. Ese es lo más valioso que hay en la vida, en el mundo, y que no tenemos por qué dejar que lo socaven, que lo desgasten, faltando a su dignidad de la persona humana. No. Entonces, ¿cuál es el valor más grande que tenemos? El ser humano. El segundo valor, la libertad como condición de la vida humana. La libertad. Estamos hablando de la libertad que nos dio Hidalgo y Morelos, por eso traje a colación eso. Es otro de nuestros principios, Morena. La libertad como condición de la vida humana. Y el tercer principio más importante es la democracia como método de la libertad. Van perfectamente hilvanados. El ser humano, su libertad y la democracia como método de esa libertad. ¿Por qué como método? Para que la libertad no se convierta en libertinaje y se confunda. Como somos libres, hacemos lo que se nos da la gana, ¿no? Hay reglas, hay normas, hay leyes de conducta. Las leyes son eso. Las leyes son normas de conducta obligatoria. En una sociedad organizada por eso tenemos una constitución. La constitución de los estados, por eso se llaman estados constitucionalistas modernos. Adelante, aquí. Siéntese. ¿Qué quieres que detenga? No. Detengan las cabezas, cambia de lugar. Bueno, estamos comentando algunas de las ideas principales de Morena. Y que Morena no surge, y con todo mi respeto y mi reconocimiento a Andrés Manuel López Obrador, nuestro dirigente máximo, es un vehículo de toda esta herencia, desde la independencia hasta la lucha que tenemos que lograr hoy para cambiar las cosas, como dicen nuestros documentos, las cosas de oprobio. Hay un estado de oprobio, de ofensa para los mexicanos. Es el saqueo, es la miseria a la que someten a la población, son los sueldos bajísimos, los sueldos de todo el trabajador en este país son sueldos muy bajos, son sueldos de hambre. Y como decía el propio Andrés Manuel López Obrador, no podemos ser pueblo pobre en un país rico. Con gobierno rico. ¿Por qué demonios? ¿Por qué hemos de permitirlo? No, por eso surge Morena. Y Andrés Manuel es un vehículo que retoma como individuo, y nosotros también, los militantes de Morena, toda la herencia política, cultural, de los que nos dieron patria en realidad. Un Hidalgo y un Morena. La primera revolución fue esa, la revolución de independencia de 1810, una vez consumada la, y luego vamos a profundizar sobre cada revolución. Yo nada más lo voy anotando como para sostener mi argumento de los valores principales de Morena. ¿Cuáles? En principio, ya dijimos. El valor supremo que tenemos en Morena es el ser humano. Es lo que más vale en este mundo, el ser humano. Sí, si no mantenemos ese valor, entonces lo demás sale sobrando. No. Estando el ser humano íntegro, lo demás viene. Viene la libertad. ¿Cómo va a vivir el ser humano? En libertad. En libertad. Ese es el segundo gran valor. Entonces, el ser humano como valor supremo, la libertad como una de las principales condiciones de la vida humana, repito, y el método de convivencia social, que es la democracia. Pero una democracia auténtica, legítima.
Porque los politiqueros, de una vez aprendámonos la palabrita, los politiqueros hablan mucho de democracia, y ellos se llenan la boca de que son democráticos, las instituciones democráticas, y miren lo que están haciendo, vendiendo lo que no es de ellos, están desmantelando al país, y es eso evitar. Desde pase usted, ¿cómo está, compañero? ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo me llamo Ernesto López y vengo de allá de Las Flores, San Martín de Porres, por ahí. Buenos días, Carlos. Muy bien, bienvenido. Qué bueno. Los compañeros dirigentes, Isaías, Carlos, nos decían de la importancia que tiene platicar cada 15 días, cada que ustedes lo decidan, sobre Morena, sobre sus principios, sus estatutos, sus programas de acción. ¿Por qué razón necesitamos como que conocer los documentos de Morena? Pues para crearnos una identidad, para saber qué vamos a proponer y hacia dónde vamos, qué queremos. Por eso necesitamos conocer los documentos que ya se aprobaron en la Asamblea Nacional del 27 de enero. Ya tenemos documentos válidos. Yo ya le llamo partido a Morena porque ya cubrimos todos los requisitos. Si nos quieren pichicatear el registro, que no creo, es otra cosa, pero nosotros ya cubrimos y por eso ya somos partido. Y déjenme decirles una cosa, queridos ciudadanos, conciudadanos, vamos a hablar más de cerca sobre el contenido de la política, el significado de la política, de los partidos políticos, de las organizaciones sociales como los sindicatos, y otras cosas importantes. Ahorita mencionamos varias cosas que no podemos tomar para tratar de comunicar su significado, porque no acabaríamos. Es como una plática introductoria de lo que en Morena queremos y sostenemos para cambiar el estado de cosas. Entonces deseamos cambiar la forma de hacer política en este país. Ahora, cambiar el estado de cosas, el estado de oprobio, el estado de miseria, el estado de corrupción, el estado de guerra, el estado de saqueo. Un estado corrompido no puede gobernar un pueblo tan generoso y con una historia milenaria como el pueblo mexicano. Y pregúntenle a nuestros mayores que tienen en la cabeza y en la memoria todo el siglo pasado por lo menos, tienen más frescas las ideas de lo que significó, por ejemplo, la Revolución Mexicana de 1910-1917, que es la segunda gran revolución. ¿Saben cuántos muertos hubo en esa revolución por cambiar, por terminar con los excesos y abusos de la oligarquía que encabezaba Porfirio Díaz, el dictador? Murieron 1,5 millones de mexicanos. Es mucho, es un costo doloroso. Eso, señores, señoras, niños, lo tenemos que sentir en el alma, porque se puede por tener un país libre, democrático, que reivindique, que reclame que el ser humano es lo más importante. Yo les pregunto a ustedes, respiren por favor. Más bien respiro yo. Bueno, les pregunto, ¿ustedes creen que los actuales gobernantes están muy preocupados por el ser humano mexicano? No. Somos datos para ellos, somos simples números, somos 120 millones de datos. Ya no hay patriotismo. Que se mueran los jóvenes de 13 a 29 años porque no hay trabajo y se cuelgan del narcotráfico, porque fíjense que los más de 150,000 muertos que ha provocado en la última década la guerra contra el narcotráfico, la gran mayoría son jovencitos, y de eso hay una responsabilidad de un responsable. ¿Quién? El Estado mexicano.
el Estado mexicano. Y el Estado mexicano somos sus instituciones, sus habitantes, su territorio. Ahora, hay un representante de ese Estado, ¿quién? El gobierno. El gobierno no ha cumplido con su papel. Bueno, pero ese gobierno ya lo habían quitado, vino otro gobierno de signo diferente, el PAN, y la cosa se puso peor. Y luego nos dimos cuenta que los dos se juntaron para hacer negocio, porque ya se dieron cuenta que es bien bonito llegar al gobierno con un fraude y a manos llenas saquear al país para enriquecerme a mí, a mis compadres y a mi familia por los próximos 100 años. Este saqueo les asegura la vida a su descendencia por 100 años o más. Como 4 generaciones. Y el pueblo mexicano que siga trabajando, que sigan ahí medio comiendo, que sigan medio educándose, al fin, no hace nada, no dice nada. Eso es lo que creen, ¿eh? Pero ya se está llegando el tiempo de otra revolución. Pero iba yo, perdón, me equivoqué, la Revolución Mexicana de 1910-17 fue la tercera revolución. La primera fue de independencia. La segunda revolución fue la revolución, ¡ah, caramba!, encabezada por nuestro gran Juárez. Nuestro gran Juárez, que en política internacional, Morena recoge en sus documentos el principio de juarista, del respeto al derecho ajeno, que es la paz. Fíjense cómo es vigente nuestro Juárez, nuestros héroes. Zapata, tierra y libertad. Zapata vivió con amor al campo, a los campesinos, y lo mataron a los 34 años, 33 años, 34. Igual que a Jesús lo mataron a los 33 años. Así que algunos de nosotros ya estamos viviendo, no de más, pero más ajenos. Y debemos darnos por satisfechos. Pero luchando, hombre. Si no, pregúntenle al compañero que es pensionado del ESME. El ESME 100 años de lucha, ¿no? ¿Cuándo cumplió 100 años? Va a cumplir el 14. De ahí puedes tomar más. Bueno, a ver, les quiero preguntar. Voy bien, me detengo, me relajo, le doy a entender un poquito suficientemente. Bastante. Porque miren, si estas cosas no las discutimos, entonces no tenemos conocimiento de qué y para dónde vamos, qué queremos, qué buscamos, por qué nos oponemos, queremos cambiar qué. Por eso hay que discutir, jóvenes, señores, señoras, hay que discutir. Cambiar la cultura política anterior y la cultura, es decir, todo, es cambiar todo. Es cambiar la actitud en mi casa. Si antes le daba 5 cachetadas a mi mujer, ahora le voy a dar 4 y mañana 3. Y pasado 2, y después 1 y después ninguna. Y después poner las mejillas a ver cómo me vaya para que sienta lo que se siente. Entonces, básicamente, Adelante, el cambio Jorge. empezamos, creo que ya está muy trillado decir que por uno mismo, pero si uno no cambia la manera de pensar, esto va a resultar un fracaso. No es lo mismo. Bueno, déjenme contestarles desde mi experiencia, desde mi percepción. Hay una cosita que se llama dialéctica. Dialéctica, y luego la vamos a abordar. Entonces la dialéctica tiene 3 leyes principales. Uno, que todos los fenómenos, el fenómeno social entre otros, somos fenómenos sociales los que estamos en la política. La política es convivencia ciudadana y querer poner a gobernantes que sirvan y quieran a su pueblo. Eso es la política en Morena. Y entonces, lo que dice nuestro querido joven, qué bueno que hable. Si muchos, por falta de conocimiento, de emoción, de pasión, de ganas, de motivación, no mueven un dedo, muchos mexicanos, por transformar
no es porque ellos tengan la culpa, no. Es porque hay mucha televisión, es porque hay mucho medio de control gubernamental para que las cosas estén como están. ¿Por qué quieren que las cosas estén como están? Porque les conviene grande. Ellos dominan y ellos viven como reyesuelos del esfuerzo de todos los demás. Esa es la razón. Sin embargo, en la dialéctica, todo fenómeno, en todos los fenómenos, la primera ley de la dialéctica es que todo está en movimiento. Y la sociedad está en movimiento. Si yo no me muevo para cambiar las cosas sociales, hay otros ciudadanos que se están moviendo. Eso es inevitable. Nada más que con tales dificultades que ahí tienen a una Televisa para contener a los que sí queremos que cambien. Porque nos cuesta doble trabajo con una Televisa que maneja los grados de enajenación de la gente, que trae espectáculos como la de esta mujer, ¿cómo se llama? Esta de Perú, la de Perú. La Laura, la famosa Laura, esta que fue de farsante allá a Guerrero a querer montarse como heroína del rescate, y era un montaje televisivo. Si la corrieron de su país, no la quería. No, Ella misma estaba emigrando a su país. Sí, ella queriéndole dar clases de moral y de buen periodismo a Carmen Aristegui. Ahora resulta que los patos les tiran a las escopetas, ¿no? Bueno, pero habemos jóvenes ciudadanos críticos que nos damos cuenta. Y entonces tenemos que alzar la voz. Alzar la voz cuando sea necesario. Preguntar como lo acabas de hacer. Establecer nuestras verdades distintas. Ya no caer en la simulación de la cultura anterior, ya no. En la casa, comenzar por nosotros mismos, que es un principio también cristiano, es un principio, la religión de cada quien, eso es respetable. Aquí cada quien, el partido entre otros principios es plural, es diverso y se vale disentir, es decir, tener una opinión contraria a la de Isaías, a la de Carlos, podemos disentir, pero siempre que haya un método de discusión con respeto al compañero del partido. Porque si venimos y me ponen aquí afuera un micrófono y empiezan a decir que el Gersheiner, que está como merolico, quién sabe de dónde viene, eso no se... Lo que estoy diciendo lo mío, que nadie me lo cuenta. Y eso no se hace, eso va contra los principios del partido. Hay que discutir, hay que estar, podemos tener opiniones divergentes, pero platicar en forma. Somos seres humanos inteligentes, por eso tenemos inteligencia que nos diferencia de los animales. Y luego vamos a ver en qué consiste del individuo, la calidad humana del individuo, en qué consiste. Eso lo vamos a ver. Su capacidad de establecer los límites de sí mismo y trascenderlos para ser mejor y guardar una mejor relación con su familia, su colonia, su ciudad, su país, su mundo, y luego empezar a filosofar. La gente se hace inteligente, el ser humano tiene capacidades para hacer muchas cosas, pensar muchas cosas, transformar muchas cosas. Faltaba más que no pudiéramos. Pero ¿qué nos dicen en la televisión en cambio? ¿Qué nos dice Azcárraga y todo su cartel? Claro. No. ¿Qué nos dice? Ahora dice Peña, ya no va a haber más aumentos sindicales. Esto y lo otro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya para comerse, perdón, ya para comerse un cartito antes de hacer mira un chicharrón, unos palitos y tortillas, órale. Se dan 500 pesos, mano, cuando antes con un poquito podía uno comer. Vamos de mal en peor. De mal en peor. Oiga, necesitamos a mujeres mexicanas que hablen como usted y que se organicen como lo estamos intentando Morena. Tiene razón. Él es uno de los dirigentes, Isaías y Carlos son nuestros dirigentes municipales. Con mis
compañeros y yo somos militantes de Morena. Le agradecemos, es una muy linda. No, señor. Y cuando guste, aquí estamos para servirle y para platicar. No, es que yo vivo aquí adelante, enfrente de los baños, pero carajo, Sí, no, ya estuvo, Oye, Gracias, señora, muy amable. pongan atención, muchachos, para que defiendan, pero de verdad. Súmese, señora. Ya sales a la calle y te andan poniendo en la madre cualquier pendejo. Y todavía dicen que no saque una pistola. Pues te tienes que defender, cabrón. Sí. Ahí está el sentimiento de la señora. Es notable. Gobernación ya no sabe cómo detener la ola de los autodefensas. Pensó que ya los habían controlado, pero además hay una organización de policías comunitarias. Ahorita les digo por qué platico esto, que se siguen regando como pólvora en San Luis Potosí, Guerrero, Michoacán, ese día. Bueno, en Puebla, ahí también ya. Se les puede salir de control el asunto a gobernación y al gobierno, y cuando acuerden ya tienen un pueblo en armas, Aguas de estos irresponsables, porque sabemos que una guerra es fratricida, le mata muchos hijos a un país, y eso no debe de ser un principio de Morena. Es que queremos un cambio pacífico y por vía electoral. Eso lo tenemos que tener muy claro, Si queremos, como la señora decía, que luego se quejan de que haya bala, la gente desesperada se levanta en armas. Eso ocurrió con Hidalgo, y eso ocurrió en contra del Porfirio Díaz. Y eso ocurrió mientras se construyó el Estado mexicano en el llamado periodo de la anarquía de 1824 a 1857. Y de 1857 en adelante se van estableciendo las modernas instituciones. La tercera gran revolución fue la revolución de los liberales de 1857-59. Las leyes de reforma, las libertades públicas, individuales y sociales, la educación laica y gratuita, ahí se inscribieron. La separación, el quehacer público del Estado con el quehacer religioso de las iglesias, cada cual. Es decir, fue una generación de liberales de lo más avanzado y donde hubo costos sociales muy grandes. Ahora ya no queremos costos sociales. Ya nos han matado muchos jóvenes. Muchos, repito, de los 150,000 muertos en una década, más de 100,000 son jóvenes de 14 a 29 años. Eso, señores, señoritas, señores, jóvenes, duele, nos debe doler como mexicanos, pero hay que aprender los principios de Morena. Para no aburrirlos, yo nada más quiero decirles que este tipo de pláticas a las que invitan los compañeros que hoy dirigen Morena, que hoy tienen la función de dirigir a Morena en el municipio. En otro periodo habrá otros ciudadanos, jóvenes y más adultos que se incorporan a las tareas de dirección, pero que requieren ir cogiendo experiencia y conocimiento para dirigir una revolución pacífica y cultural como la que necesitamos en el país. Requiere de jóvenes con entrega, con convicción, que se pongan en la noche en lugar de ver 1 hora, 2 horas de telenovela, que vean telenovela media hora y hora y media de ponerse a investigar Morena, Regeneración, un libro de historia nacional. Y al rato, a los 3, 4 meses, ya tenemos el hábito de la lectura, ya no nos cuesta. Que me lastiman los ojitos, pues a ver qué hago, pero me compro unos lentes por ahí en Allende, donde fui a comprarme estos, de 1,200 pesos y leo bien. Los 1,200 pesos que Valga la pena. cuesta, pero necesito leer. Necesitamos leer, jóvenes, poco a poco. Esa hojita que les di, según yo, es de un contenido muy importante, porque tenemos que llegar a la comprensión de los cambios estructurales en materia social y natural. Habla de valores, de los valores
La honestidad no se aprende como concepto, la honestidad se aprende ejerciendo la honestidad, siendo honestos en la casa, en la calle, con la familia, con los vecinos. La responsabilidad no se aprende como concepto, la responsabilidad se porta, se aprende en la vida cotidiana. Hay que ser responsable con quién, con el marido, con la mujer, con el hijo, lo más que se pueda. La situación, no permitamos que nos impacte familiarmente la crisis económica, porque luego la crisis económica nos hace a marido y mujer entrar en una discusión que no tenemos por qué. Nadie es culpable de la situación económica más que los saqueadores, el gobierno y el sistema neoliberal que todo lo quiere y lo está privatizando. Todo. Otro principio es que no hay un pensamiento único. ¿Saben de dónde sale el pensamiento único? De un sociólogo norteamericano, y por eso se viene en 1980-81, se vienen me parece que en Colombia hay una convocatoria para los presidentes de todo el mundo, incluidos los de América Latina, y entonces hacen un plan de paz y prosperidad. Y se los dan a los presidentes para que se comprometan a llevarlo como programa. Se llama Consenso de Washington. Y el que no asuma lo que dice el Consenso de Washington, que es pensamiento único, todos los países lo van a aislar, a bloquear, como bloquearon a Cuba desde 1958-59, que fue su revolución. Y a pesar de todo ahí está la grandiosa Cuba, creo yo. Y entonces no somos de pensamiento único, somos, repito, plurales. Necesitamos respetar al que piensa distinto de mí, pero que tenemos capacidad de compartir ideas, porque yo puedo aprender de lo que él piensa y él puede aprender de lo que yo pienso, y a lo mejor en esa tolerancia yo lo convenzo porque él se convence de que mis ideas están fundadas y las de él no, y viceversa. Es la pluralidad, la diversidad, el respeto a las ideas. Somos plurales. Yo nada más para finalizar quiero decirles que apoyemos a los jóvenes dirigentes, que nos apoyemos, que fundemos más comités, que invitemos a la familia a incorporarse a las filas del nuevo partido, un partido de verdadera izquierda, de legítima izquierda, un partido democrático, un partido plural, un partido pluriclasista, en el seno de Morena, de los principios de Morena, se permite la militancia de empresarios, pero empresarios patriotas, no empresarios saqueadores y explotadores. Hay que ver, en la historia hay empresarios que han querido incluso establecer el socialismo. Uno se llama Carlos Howell, un inglés. Es decir, aquí o hay calidad humana o no la hay. Y los que se dedican a explotar para aumentar irrefrenablemente, irracionalmente sus riquezas, no tienen calidad humana. Por eso el principio de nosotros, el primero es tener como valor supremo a la persona humana, al ser humano como valor supremo. Luego viene la libertad con reglas, viene la democracia. Son los tres principios fundamentales. Ya luego la pluralidad, la diversidad, el respeto, el comedimiento, el servicio a los demás. Dice en los principios de Morena López Obrador, uno se siente bien, se siente mejor sirviendo a los demás que sirviéndose de los demás. Y es cierto, es cierto. Sin ese cambio que necesitamos hacer, no vamos a cambiar este país. Y no somos los únicos, ¿eh? En el país hay mucha lucha, mucha discusión. Y es maravilloso ver a nuestros niños aquí escuchando. Ellos están aprendiendo, no crean que no, pero ahorita ellos deben ser felices. Ustedes no piensan en los problemas del país. Ahorita son niños y deben dedicarse a jugar,
no haber tanta televisión, a jugar, cómo pues inventen sus juegos, se jueguen con sus papás, con sus mamás. Y esto vayan pensándolo poco a poquito. Ahorita son visitas privilegiadas nada más. No me tomen tan en serio. Esto de la lucha y la organización es para los grandes, los adultos. Ya les llegará su tiempo. Ojalá y les podamos dar un país mejor que el que tenemos. Eso nos implica. Bueno, yo les platico eso nada más. Quedaron muchas cosas en el aire, lo iremos tomando en las pláticas. Sí. Según el programa que nos propongan los muchachos, iremos a los comités a intercambiar. Estamos decididos a llevar la palabra de Morena para una sola cosa: la toma de conciencia para transformar el país. ¿Qué significa la toma de conciencia? Pasar de la conciencia ingenua, de la conciencia mágica, de la conciencia infantil a la conciencia social. ¿Qué significa pasar de una conciencia ingenua a la conciencia social? Pues más o menos mover mi cabeza y decir: a Chihuahua, en este país está pasando algo. ¿Qué pasa? Voy a investigar qué pasa y a ver qué hago, para bien o para mal. Bueno, se va adquiriendo conciencia social. En la conciencia social se adquiere conciencia de clase. Eso lo vamos a profundizar. Y después de la conciencia de clase viene la conciencia política. ¿Cómo asaltamos en el sentido de organización ciudadana al poder de la República? Tenemos proyectos, tenemos propuesta y queremos el poder para que se gobierne como se debe este país. Para servir a los mexicanos. Para ya que no haya niños sin escuela, que no haya jóvenes que se enganchan en prácticas que no deben y se mueren muy jóvenes. Que haya salarios dignos, que como en Venezuela el litro de gasolina cueste, ¿cuánto cuesta el litro de gasolina? Un peso. En Venezuela, hoy que lo están atacando, ¿cuánto cuesta? Un peso. 3 pesos. $1. No, menos. El tanque de 40, 50 litros con $1, es decir, 12.50 se llena. Aquí el tanque se llena con 500 pesos. Esa es la pequeña diferencia. Y allá tienen petróleo y nosotros también. Esa es la pequeña grandota diferencia. Pregunto, ¿se pueden cambiar estas cosas en el país? Sí. ¿Sí o no? Sí. Pues sí. Sí. Con voluntad, con decisión, con estudio, con organización, vamos a cambiar este país. Claro que lo vamos a cambiar. Perdóneme, ahora sí tiene la palabra. Decía el compañero, ¿cómo se llama? Gersain. Gersain. Pero para ustedes, Gersain. Es una marca de refresco. ¿De qué? Es una marca de